Hola, buenos días a todos. Bueno, son ya las 10 en punto, entonces vamos a empezar con una breve introducción para ir dando tiempo a los asistentes a que se vayan incorporando. Espero que me estéis viendo y oyendo bien. Veo que sí. Bueno, pues como todos los años, ya va siendo una tradición, por estas fechas os convocamos para esta webinar sobre las novedades de la campaña de renta, en este caso la campaña del año 2022. Sabéis que nuestra intención con esta jornada es pues, mostraros desde nuestro punto de vista aquellas cuestiones que nos llamaron la atención en el momento de desarrollar la aplicación y que muchas veces nos dan la pista de las cuestiones que más pues, pueden surgir en vuestro trabajo diario a la hora de liquidar las declaraciones de renta o de patrimonio de vuestros clientes. Lo voy a organizar en 3 bloques, uno destinado a la renta, un pequeño bloque para patrimonio y un pequeño bloque para un nuevo impuesto que se incorpora este año a esta aplicación, que es el de grandes fortunas. La idea es ir mostrando en una presentación pues, los distintos artículos, los distintos cambios normativos o de interpretación y ver su aplicación práctica en nuestra aplicación. Sabéis que nosotros tenemos dos versiones de la renta, uno para escritorio, para Windows y otro para web. En lo que se refiere a estos tres impuestos, son aplicaciones gemelas, por lo tanto voy a hacer toda la exposición sobre el programa en escritorio. Pero a los que seáis clientes de web, deciros que tenéis pantallas similares y funcionalidades similares. Además, os voy a llamar la atención sobre ciertas cuestiones, ciertos puntos que yo creo que es importante que conozcáis de antemano para que a la hora de relacionaros con vuestro cliente, de pedirle la información o de sacar la liquidación, pues estéis prevenidos de lo que os vais a encontrar. Y me voy a apoyar mucho en la descarga de datos fiscales, que sabéis que ahora es un elemento fundamental e indispensable para poder desarrollar correctamente nuestra campaña de renta. Entonces, para ello voy a compartir pantalla. No quiero olvidarme de una cosa, recordaros que esta jornada está siendo grabada y que ese vídeo será puesto a vuestra disposición probablemente a través del dashboard en la próxima semana. Ya no me olvidé. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Creo que estáis viendo ya una pantalla de color rosa, ¿verdad? Donde aparece webinar novedades de la campaña de renta. Si es así, vamos a comenzar. Bien, empezamos yendo directamente al grano con las novedades en la base imponible del IRPF. La primera novedad tiene que ver con una ganancia patrimonial a integrar en la base imponible general, que son los intereses de demora tributarios y los intereses indemnizatorios. Os llamo la atención de esto porque ha habido un cambio a través de una sentencia del Tribunal Superior de enero del 23 que cambia su criterio anterior de no sujeción al impuesto de los intereses de demora abonados por la agencia tributaria, ¿vale? ¿Por qué cambian de criterio? Porque hasta hace nada, hasta en sentencia anterior a esta, del año 2020, habían considerado que ese tipo de intereses no estaban exentos, no tributaban y no se integraban en la base imponible del IRPF y, sin embargo, ahora sí que pasan a ser integrados. También, además, en esa misma línea, otros intereses que tengan como finalidad resarcir al acreedor por daños y perjuicios, como por ejemplo los intereses de demora reconocidos en una expropiación, también deben integrarse en la base imponible general. Vale, en la práctica, vamos a ver ahora un ejemplo. La introducción manual de los intereses no financieros deben cargarse desde la pantalla de ganancias patrimoniales como un tipo de transmisión 6, un elemento patrimonial 7, y un tipo de renta, ahí está mal indicado, general, ¿vale? Os voy a enseñar cómo tratarlo desde la aplicación. Pero os quiero llamar la atención de una cosa. Hasta ahora, los intereses de demora, los intereses indemnizatorios, se trataban dentro de la aplicación, dentro de Renta Web o dentro de la aplicación de CAI, como intereses a integrar en la base imponible del ahorro. Y esto es una nota importante porque si vosotros buscáis
documentación a través de Google, por ejemplo, o incluso información de modelos de ejercicios anteriores, os encontraréis que había una casilla destinada específicamente a los intereses indemnizatorios y esa casilla se integraba en la base imponible del ahorro. Eso ya no es así, ¿vale? Eso quiere decir que esto tiene que ir a la base imponible general. Si nos vamos al programa y vosotros tuvieseis un cliente, yo me he generado un ejemplo, por ejemplo este, del que me voy a descargar sus datos fiscales. Lo voy a hacer con una supuesta firma. Estos son pruebas. Dentro de la pestaña Subvenciones, en el último panel, os vais a encontrar un registro donde se informan los intereses abonados por la EAT de 100 euros. ¿Vale? Esta información se vuelca directamente a la opción de variaciones patrimoniales, intereses abonados por la EAT, y se vuelca como un tipo de transmisión 6, un elemento patrimonial 7, y aquí está la novedad, un tipo de renta general. En campañas anteriores, antes de que el Supremo dijera que esto no estaba sujeto, se llevaba a través de una clave 10 otras ganancias a integrar en la base imponible del ahorro. Eso ya no es así, ¿vale? Os lo resalto porque buscando documentación sobre esta cuestión y nuestra propia documentación, siempre hablábamos de que aquí se integraban los intereses indemnizatorios. Cambio de criterio, ya no se hace de esa manera. Si vosotros consultáis los datos fiscales y los que se consultan a través del propio programa, veréis que hay un apartadito, que es este de aquí, intereses abonados por administraciones públicas, donde aparece la información de esos intereses indemnizatorios. ¿Vale? Entonces, en principio, primera nota importante, intereses indemnizatorios a la base imponible general. En vez de ahorro, esto es una errata. ¿Qué otra novedad hay en la base imponible del IRPF que nos interesa llamaros la atención sobre ella? Las que tienen que ver con actividades agrícolas y ganaderas, que aplican el método de estimación objetiva en el cálculo de sus rendimientos. Vale, sabéis ya que la orden, de hecho lo sabéis porque ya lo habéis estado aplicando en el primer trimestre del 2023, incluso en el último trimestre del 2022, la orden ministerial del 23 volvió a establecer las minoraciones por adquisición de gasóleo agrícola y por adquisición de fertilizantes, del 35 y del 15% respectivamente, y también estableció unos índices correctores minorados heredados del año 2021 para lo que son los piensos adquiridos a terceros y para los cultivos de tierras en regadío que utilicen energía eléctrica. Esos índices correctores ya los habíamos usado en Renta 21 y los hemos heredado vía orden ministerial de módulos del 23 para el ejercicio 22. Por lo tanto, es una novedad relativa. Sin embargo, desde este lunes tenemos novedades adicionales en la estimación objetiva de agrícola. La primera, importantísima porque nos afecta a todos, es una nueva reducción general que pasa del 15 al 25%. Y la segunda son las habituales reducciones al índice de rendimiento neto aplicados según la actividad y lugar geográfico donde se desarrolla esa actividad. Esto es súper reciente, es este lunes, se publicó en el BOE este lunes, y en estos momentos solamente lo tiene implementada la versión web de Renta. La versión web de Renta tiene actualmente, el número de versión es el 22.03, sin embargo, en escritorio es el 22.02. Esperamos que a lo largo del día de hoy tengáis a vuestra disposición esta actualización para poder ya aplicar de forma automática esa reducción del 15 al 25 y los nuevos índices. Quien esté ya liquidando este tipo de contribuyente con actividades agrícolas en módulos, lo que le aconsejamos es que espere
o bien que espere por nosotros, porque si en estos momentos intenta tramitar esa declaración, la Administración le va a decir que los cálculos están mal realizados, fundamentalmente porque se está aplicando el 15% de reducción general cuando ya está elevada a 10 puntos porcentuales. Bien, si yo os enseño cómo se trabaja en la aplicación, directamente, por ejemplo, en este contribuyente, si yo creo esa actividad económica a través de la opción actividades económicas, agrícola y ganadera, por defecto ya nos aplicará la reducción del 25%, marcando y eligiendo, por ejemplo, cunicultura, que es una de las actividades donde se han reducido para todos los ámbitos territoriales el índice. Por ejemplo, esto es lo que yo haría habitualmente. Teníamos un 0,13. En el momento en el que yo grabe, la aplicación va a detectar que estoy en una actividad de cunicultura y nos va a advertir que el índice ha disminuido, excepto que se detalle un índice inferior para un término municipal, porque estos avisos nosotros los realizamos en relación a todas aquellas bajadas que afecten o bien a todo el territorio nacional o bien que afecten a un ámbito territorial de la comunidad autónoma. Por ejemplo, si hay una bajada en Andalucía, creo recordar que había una bajada que afectaba a todos sus términos municipales, si nosotros detectamos que el contribuyente es andaluz, le realizaremos un aviso de este estilo. Si no, realizaremos en todo caso un aviso genérico para que a nadie se le despiste que estos índices están revisados. Bueno, aquí puedo pasar del aviso o puedo decir que lo quiero revisar ahora y poner el nuevo índice. Se hacen los cálculos y con esto ya podría presentar en la situación más favorable posible para mi cliente. Salimos y salimos. Bien. Vamos a ver. Volvemos otra vez a la presentación. Entonces, esta estrella viene precisamente por esa advertencia, ¿vale? Los que estéis trabajando en la versión 22.02 tenéis que esperar a la 3 y los que ya estéis en la versión 22.03 por estar en versión web, pues ya lo tendríais disponible. Si alguno de vosotros ya tiene alguna actividad calculada conforme a la normativa anterior, que no se preocupe porque en el momento en que intente enviarla, la Administración Tributaria se encargará de generar un error de validación gracias al hecho de que nos han ampliado la reducción de un 15 a un 25%. ¿Qué más novedades hay? A nivel de base imponible, no hay ninguna otra novedad que yo os pueda destacar, ¿vale? Por lo tanto, en principio serían estas las dos más importantes. Os recuerdo, os aviso de una cuestión antes de continuar, que a nosotros nos causó bastantes dificultades allá por finales del año 2022 a la hora de implementar los distintos cambios normativos en la aplicación. Y es que en estos momentos la ley del impuesto sobre la renta está muy modificada, con modificaciones que entran en vigor el 1 de enero del 2023. Por lo tanto, la redacción que os podéis encontrar, una redacción consolidada a fecha actual en el BOE, hay mucha normativa que tiene una redacción que no se va a aplicar todavía en esta declaración. Pues, por ejemplo, cuestiones que ya habéis aplicado en el trimestre, pues los gastos de difícil justificación para profesionales en directa simplificada o empresarios en directa simplificada, que sabéis que lo han elevado a un 7% con un límite máximo de 2.000 euros. Bueno, pues ese 7% todavía no está operativo para la declaración de la renta de este año. Os lo advierto porque hemos tenido dificultades, sobre todo en el tema de planes de pensiones. En el tema de planes de pensiones, que es una novedad de la que voy a hablar ahora, las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, ¿no? Todo el mundo cuando habla de la campaña de renta de este año es una de las modificaciones que más se destaca. Bueno, pues la redacción que hay actualmente en el BOE, e incluso la redacción que supuestamente está en vigor a 31 de diciembre, no es la que estamos aplicando en esta campaña.
digamos que para esta campaña estamos aplicando la redacción que ha dado la Ley General de Presupuestos del Estado del año 2022. Y esa redacción, ¿qué cambio ha introducido a la hora de calcular estas reducciones? Bueno, pues fundamentalmente lo que ha bajado es el límite máximo para las aportaciones personales, por llamarlas de alguna manera, que el año pasado estaban en 2.000 euros y este año están en 1.500, y han incrementado el límite que existía para las contribuciones empresariales, que han pasado de 8.000 a 8.500. Y además, no solamente se presume que son contribuciones empresariales las que realiza el empresario, sino también las que realiza el empresario a iniciativa del trabajador, o incluso las cantidades que el trabajador aporte al mismo instrumento, de forma autónoma, al mismo instrumento de ahorro social que utilice su empresario. Además, también se consideran como contribuciones empresariales las aportaciones que realice el empresario individual a planes de pensiones de las que sea promotor o a mutualidades de las que sea mutualista, y a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos en los que sea al mismo tiempo tomador y asegurado. Esto es una figura que ya existía el año pasado. Se mantienen los 5.000 euros anuales para primas a seguros colectivos y obviamente se mantiene el límite del 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Bien, en principio lo que se presumía que iba a ser algo sencillo de desarrollar en la aplicación, como es un cambio en los límites, realmente se volvió bastante complicado porque este año la información que se lleva al modelo de la renta relacionado con aportaciones a planes de pensiones es un auténtico tercer grado, porque tenemos que informar, han multiplicado por 10 el número de casillas con su correspondiente detalle que se llevan al modelo. En principio a vosotros eso no os va a tener que preocupar mucho siempre y cuando utilicéis la descarga de datos fiscales, porque toda esa información viene bastante bien tratada en la descarga de datos fiscales. Por lo tanto, una vez que hagáis esa descarga, la aplicación se encargará de clasificar cada uno de las aportaciones que haya podido realizar vuestro contribuyente o el empresario de vuestro contribuyente y las tratará correctamente en el cálculo. Tengo otra estrellita aquí. Dice, además incluye una novedad en la forma de compensar las reducciones procedentes de ejercicios anteriores, eliminándose la aplicación proporcional de los excesos entre aportaciones o contribuciones y permitiéndose la aplicación del límite máximo incrementado, que es 1.500 más 8.500, con independencia de la procedencia de las cantidades aportadas. ¿Por qué? Porque se entiende que en el año en que se hubiera abonado respetaron las aportaciones anuales máximas. Esto tiene un efecto muy interesante sobre las declaraciones de aquellos contribuyentes que hayan acumulado excesos procedentes de años anteriores, porque recordad que hasta el año pasado el límite era de 8.000 para todo el mundo. Nosotros, por la experiencia que tenemos en declaraciones a las que tenemos acceso gracias a vosotros, nos consta que hay gente que tiene importantes cantidades de excesos de los años 2019, 2018, etcétera. Claro, el año pasado esos excesos se toparon con el límite de 2.000 euros, lo que hizo que en la práctica, si se hubiera mantenido ese límite para los excesos, muchos acabarían prescribiendo sin poder ser compensados en ningún momento. La Administración ha intentado corregir ese desfase y esa incongruencia, y lo que ha hecho es decir, mira, me da igual si la aportación en el año 2019 o 2020 fue hecha por usted o ha sido una contribución empresarial. El límite que le voy a aplicar va a ser siempre de 10.000 euros. Y para que veáis un ejemplo, en números de lo que os estoy hablando, he hecho un extracto de lo que sería una declaración calculada en el 2021. Imaginaros 2021 y yo tengo un contribuyente que tiene 10.500 euros de excesos procedentes pues, de dos ejercicios, del 2020 y del 2019, por ejemplo. Sin más, sin que se esté aplicando el límite del 30% por tener unos rendimientos de trabajo importantes. Bien,
lo máximo que hubiera podido reducirse esta persona en el 2021 era 2.000 euros, que era el límite máximo que había por aportaciones. Aquí no hay contribuciones empresariales. Bueno, pues si yo reproduzco esta situación en el 2022, me voy a encontrar con que un declarante que hubiera generado excesos, imaginaros, en 2020 y 2019 de 10.500 euros, voy a poder compensarme hasta los 10.000, aunque esos 10.500 euros no procedan de contribuciones empresariales. Os llamo la atención sobre eso, es una cuestión que obviamente nos encargamos nosotros de gestionarla a través de la aplicación, pero os llamo la atención porque a lo mejor precisamente os resulta llamativo que en determinados contribuyentes pueda darse la circunstancia de que las reducciones comparadas con las del año pasado y en situación semejante peguen un salto importante, ¿vale? O sea que puede que alguno de vuestros clientes se vea muy beneficiado por esta modificación que se operó a finales del año pasado sobre el artículo 51 del reglamento, que es el que se encarga de regular cómo se compensan las cantidades generadas por excesos de ejercicios anteriores. En la práctica, bueno, pues en la práctica os lo voy a enseñar en el programa. Lo que vamos a hacer es un volcado de datos, vamos a crear un nuevo contribuyente, que era este de aquí. Voy a poner una fecha al azar porque ya se encargará Hacienda de cumplimentarla correctamente. Y voy a hacer una descarga. La voy a hacer en dos tiempos. La primera para descargar la unidad familiar. Así se me descarga toda la unidad familiar. Y la segunda para descargar también los datos del cónyuge. Aquí es muy sencillo porque realmente estoy falseando el proceso. Generalmente vosotros no usáis los certificados porque sabéis que para hacer esta descarga necesitaríais el certificado personal del contribuyente. No vale con un certificado de colaborador social. Generalmente se hace con número de referencia, pero a mí me resulta más sencillo hacerlo de esta manera porque esto es una ficción, ¿vale? Bien, aquí en planes de pensiones veis que aparecen dos aportaciones con esta clasificación A01 y C01. La verdad es que esta clasificación, vista así, pues no aporta gran cosa, pero no hay problema. En el momento en que yo haga el volcado, si quiero ver exactamente a qué se refiere esa clasificación, solo tengo que venirme al informe que hacemos de datos fiscales y en el apartado de aportaciones a planes de pensiones, fijaros que ya hay una descripción más concreta. Yo sé que el contribuyente ha realizado una aportación de 1.500 euros. Es una aportación que yo digo a título personal, ¿no? A su fondo de pensiones, al que le ha ofertado el banco. Y sin embargo, el cónyuge lo que ha hecho su empleador es hacer una contribución a un plan de pensiones de la empresa. Bien, pues con esto, ¿dónde me voy a encontrar la información? Bueno, pues la información me la voy a encontrar en varios sitios. Hablamos de que el cónyuge tiene una contribución empresarial. Esa contribución empresarial está recogida en primer lugar en mis rendimientos del trabajo, en los suyos concretamente. Aquí tiene la aportación de 1.750. Vale, ojo que es interesante que en clase, en vez de aparecer un 2, aparezca un 1, para que nos controle correctamente las obligaciones de declarar, ¿vale? Esto es un pequeño problema que tiene la aplicación, pero en principio tampoco nos va a afectar mucho. Aquí aparece que es en el régimen general y que son planes de pensiones de empleo. Esto es una novedad porque desde este año, en lo que son las contribuciones empresariales, me da igual que sean directamente hechas por el empresario, que sean hechas por el empresario a petición del trabajador o que sean hechas por el trabajador a los planes de pensiones del empresario, nos piden qué tipo de producto de ahorro es. Y puede ser un plan de pensiones, una mutualidad de previsión social o un plan de previsión social empresarial. Bueno, lo habitual es que un trabajador tenga la 1 o la 3. Esta información viene en los datos fiscales, por lo tanto nosotros os las vamos a proponer por defecto. Y por otro lado, en el apartado de renta, reducciones a la base, nos va a cargar un registro por cada uno de los instrumentos de ahorro. Por un lado, el cónyuge tiene el suyo creado con toda la identificación que viene en los datos fiscales.
¿vale? Fijaros que esta pantalla es más o tiene más información que la que teníamos el año pasado. Aquí tenemos la posibilidad de ver la procedencia. Los 4 tipos de procedencia que veis aquí son las aportaciones a título personal, las contribuciones empresariales, las aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social y las aportaciones de empresarios individuales a instrumentos de ahorro en los que sea pues, promotor, mutualista, asegurado. Bien, por defecto ya está propuesto, incluso viene el NIF del plan de pensiones. Ojo, esto es importante, en el caso de que la clase sea 1 es obligatorio que aparezca un NIF del plan de pensiones. Si introdujeses esa información a mano y os olvidases, no os preocupéis porque ya nos encargaremos de avisaros a través de avisos y anomalías y en cualquier caso la administración nos lo validaría. Y aquí tenemos el importe aportado al plan. Y en el caso del contribuyente, aportaciones sometidas al límite financiero general de 1.500 y el importe 1.500. Bueno, comentaros lo siguiente. Kairen, sabéis que estima la opción de tributación más beneficiosa jugando con la posible reducción de aportaciones realizadas por el otro cónyuge. Es decir, sabéis que hay esa posibilidad. Si el cónyuge aportante cumple una serie de requisitos relacionados con sus rentas netas, puede ceder, digamos, esa reducción al otro cónyuge. Bueno, pues el programa por defecto hace ese cálculo, comprueba si esa opción es más beneficiosa y os la propone y lo sigue haciendo. De hecho, si yo ahora le doy a calcular, esta declaración está forzada para que nos haga la preguntita que todos conocéis, lo de si aplica la reducción, le saldrá más beneficiosa, deseas que recalcule, le decimos que sí y realmente nos recalcula. Si nos venimos aquí y nos vamos a la pestaña reducciones, vemos que de los 1.500 que aporta el cónyuge, del contribuyente, perdón, se los damos al cónyuge y el cónyuge reducirá lo suyo más los 1.000. ¿Vale? Y esta situación supone que, bueno, la declaración del cónyuge va a ser más beneficiosa. Sin que quite ello que el contribuyente esos 500 a mayores los solicite. Esto no ha cambiado en absoluto, ¿vale? Yo podría grabar esta declaración y estupendo. Sin embargo, os comento aquí una cosilla. Si en el momento del cálculo aparece la siguiente pantalla, sigue sus instrucciones para poder generar el modelo cumpliendo las validaciones de la agencia tributaria. ¿Vale? ¿Qué es esta pantalla que aparece aquí y que os voy a enseñar ahora en la práctica? Nos encontramos que la aplicación es capaz de comprobar si esta opción de tributación puede hacer que sea más beneficiosa la declaración resultante. Y lo comprobamos y lo calculamos sin problemas. El problema viene a la hora de imprimir la información. La impresión es como un programa aparte. Tiene sus propios problemas más allá de que el cálculo esté bien hecho. Nos encontramos que cuando hablamos de contribuciones empresariales, debido a la cantidad de detalle con el que tenemos que informar a la administración de esos supuestos, no somos capaces de imprimirlo correctamente. Entonces ahí necesitamos una ayuda por vuestra parte. El programa va a calcular, va a detectar que hay una opción más beneficiosa, va a mostraros el resultado del cálculo, pero a la hora de grabar ese cálculo os va a pedir ayuda. Os va a pedir que sigáis unas instrucciones para que las cosas queden grabadas en la aplicación de manera que después nosotros podamos imprimir con garantías y sin errores esa declaración. Cuando la aplicación no es capaz de llevar a término al 100% esta situación, pues en las contribuciones empresariales, ¿vale? En las aportaciones a título personal, que es lo más habitual, las cosas van a seguir funcionando como siempre. En cualquier caso, no tenéis que alarmaros ni tenéis que estar pendientes de nada, porque ya se encarga Kairen de saber lo que os tiene que pedir en cada momento. Imaginémonos que este contribuyente, en vez de hacer estas aportaciones a un plan de pensiones normal que le han ofertado en su banco de cabecera, resulta que trabaja para una empresa y esa empresa ha hecho aportaciones a un plan y decide pues hacer aportaciones al mismo plan, que es esta opción de aquí. ¿Vale? Aportaciones del trabajador al mismo instrumento. En este caso, numéricamente no está cambiando nada. Es decir, yo a la hora de calcular me voy a encontrar con que me va a decir
que hay una opción más beneficiosa, le digo que sí, me la va a aplicar. Si nos venimos aquí, me la va a aplicar la misma situación que antes, pero a la hora de grabarla me va a salir esta advertencia, ¿vale? Me va a decir declaración del cónyuge para conseguir, porque realmente es el cónyuge quien se está beneficiando. En conjunta no hay ahorro fiscal. Da igual, ¿vale? Eso también lo controla el programa. Pero si tú vas a presentar individuales, dice, para conseguir el ahorro fiscal de 120 euros que se consigue, es necesario que se introduzca manualmente en los registros del contribuyente el importe de 0 euros en partidas negativas. Bueno, en este caso no hay partidas negativas, lógicamente no hay que añadir nada. Y el importe de 1.000 euros en la reducción por planes de pensiones. Esto es, me salgo de aquí y me voy a planes de pensiones, contribuyente, y aquí tengo que poner 1.000 euros. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está forzando a meter manualmente lo que el programa ha calculado, ¿vale? Esto es en la pantalla de reducciones. Si tenemos que hacerlo en partidas negativas, lo haríamos a través de esta casilla que veis aquí, ¿vale? Bueno, pues haciendo eso, a la hora de calcular, directamente al detectar que esos 1.000 euros están ya cargados manualmente, el programa acata las órdenes y calcula en base a esa información que nos has facilitado, ¿vale? Al final, el resultado es el mismo. La diferencia es que gracias a que hemos cumplimentado esa casilla, somos capaces de desenvolver correctamente toda la labor informativa y de detalle que tenemos que hacer en el modelo oficial y podemos generar la declaración sin contratiempo. Bueno, vamos a seguir. Novedades en las deducciones estatales a la cuota del IRPF. Ampliación de las beneficiarias de la deducción por maternidad del 2020, 2021 y 2022. Bueno, 2022 no hay mayor problema con que hayan ampliado las beneficiarias. El problema viene por las del 20 y del 21, porque esas declaraciones ya fueron presentadas en su día. Vale, esto me olvidé comentaros que de toda esta presentación os voy a dejar un PDF adjunto, probablemente lo suba al fondo de pantalla de renta, del que hablaré un poquito más tarde, y todo esto lo tenéis en un documento PDF, ¿vale? Por si queréis recurrir a él. ¿Por qué? Porque os hablo de esta disposición adicional 38, que amplía las beneficiarias, y os extracto la información que la propia Administración Tributaria da en su informe, que nos dice que, bueno, que todas las mujeres trabajadoras por cuenta ajena que pasen a situación legal de desempleo por haber quedado suspendido su contrato de trabajo o por encontrarse en un periodo de inactividad productiva de las trabajadoras fijas discontinuas, y las trabajadoras por cuenta propia que reciban una prestación por cese de actividad, aunque no cumplan ese requisito que hasta ahora siempre nos estaban aplicando, de que tenías que estar en activo para tener derecho a aplicar esta deducción, la Administración entiende que este perfil de mujer sí que cumple ese requisito y que, por lo tanto, sí que tiene derecho a esta deducción. Toda esta modificación vino a raíz de que la propia agencia tributaria a principios de año, finales del año pasado, principios de este, empezó a requerir a aquellas mujeres que se habían aplicado, sobre todo las mujeres que quedaron en ERTE por razón de la COVID, y por las trabajadoras por cuenta propia que recibieron la prestación extraordinaria por cese de actividad en el periodo de estado de alarma del 2020, a esos dos perfiles se les empezó a enviar cartas informándoles de que se habían aplicado de forma indebida la deducción por maternidad. Bueno, se montó un pequeño revuelo y se decidió por el Ministerio de Hacienda, pues, meter una modificación al IRPF para que este perfil de mujer trabajadora sí que mantuviese el derecho a aplicarse la deducción por maternidad. Por lo tanto, en 2020, a la hora de realizar los cálculos de esta deducción, hay que tener presente que ERTE, suspensión de contrato por víctimas de violencia de género o trabajadoras por cuenta propia que estén percibiendo prestación por cese de actividad
como consecuencia de la suspensión de la actividad económica desarrollada. En el 2022 realmente no sé si hay algún supuesto, supongo que sí. Estas mujeres, ese periodo, por el importe que hayan cotizado o incluso por el que no hayan cotizado, tendrán derecho a aplicarse esa deducción. En el supuesto de los años 20 y 21, bueno, en los 20 y 21 pueden darse dos circunstancias. Una, que sí se hayan aplicado la deducción, pues por lógica que se la hayan aplicado, pues que el asesor fiscal o que ellas mismas a la hora de presentar sus declaraciones sí que hayan marcado que tenían derecho y que eran activas y que tenían una cotización. Por lo tanto, esa gente, bien, la interpretación les ha dado alcance. Su interpretación anticipó lo que al final interpreta la administración tributaria y no hay que hacer nada. En caso contrario, hay que regularizar esa mayor deducción a la que se tiene derecho, hay que regularizarla. ¿Y cómo se regulariza? A través del propio modelo de la renta del 2022. ¿Vale? Importante, esta información de las contribuyentes del 2020 y 2021 que no se aplicaron la deducción pudiéndosela aplicar por estar en estos supuestos, viene en los datos fiscales de la agencia tributaria. Ahora bien, la agencia tributaria cuando se inició campaña advirtió que al tratarse esta modificación de una modificación reciente, porque creo recordar que fue en marzo cuando se aplicó, cuando se aprobó esto, informó que aconsejaba a cualquier mujer que entendiese que estaba en esta situación a demorar el cálculo de la renta a la espera de que fueran incorporando esta información en los datos fiscales. Por lo tanto, si vosotros tenéis a una cliente que pensáis que pudiera estar en esta situación y en sus datos fiscales no viene esa información, puede ser o bien que la administración no la ha actualizado todavía o bien que no han conseguido actualizar en su justa medida. Los datos fiscales son muy fiables, pero hay que contar con el hecho de que no es una verdad absoluta, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que nos vamos a encontrar es que este tipo de datos pueden venir y deberían venir en los datos fiscales. Por ejemplo, en este caso, creo recordar que para este ejemplo yo había cargado, aquí está, había cargado una ampliación de la deducción por maternidad e incremento de la misma, en este caso por gastos de guardería del 2021. Los códigos son el DD1 y el DD2. ¿Vale? Si yo fuera ahora a renta, deducciones por maternidad, vais a encontraros que esta pantalla ha engordado un poquito porque ahora tiene este panel. Y en este panel viene recogido el número de hijos que dan derecho a este incremento, el incremento que corresponde a la deducción y el incremento que corresponde a los gastos de guardería. ¿Vale? Por lo tanto, aquí arriba seguiremos calculando el 2022, que será un cálculo automático, y aquí abajo tendréis que introducir o se os volcará desde la agencia tributaria las ampliaciones que tienen efecto para el 2020 y para el 2021. Además, otra modificación es que a la hora de meter los datos de cotización, ¿vale? Este check que teníamos habilitado antes solamente para determinadas circunstancias donde no había cotización, pero se consideraba a la trabajadora como activa, porque esa interpretación existía, estaba en el ambiente en campañas anteriores, pues aquí en información os ponemos que no solamente hay que marcarlo en trabajadores por cuenta propia, perceptoras de una prestación por cese de actividad, sino también en fijas discontinuas o en situación legal de desempleo. Marquéis este check o tengáis esta casilla con datos, a efectos del cálculo es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, este check está más bien previsto para los supuestos donde coincida esa circunstancia sin que haya cotización alguna. Pero bueno, que sepáis que está este check aquí para marcar esta circunstancia, para que ese mes sea tenido en cuenta a la hora de siempre
controlando los meses de nacimiento del menor, que eso lo hacemos ya nosotros directamente, pero para que sea tenido en cuenta en que caso de que el menor tenga 3 años en ese periodo, pues poderle aplicar la deducción por maternidad. Esto os lo explicaba aquí, ¿vale? Y os comentaba que esta información se encuentra en los datos fiscales del declarante. No sé si a lo mejor alguien ya ha empezado a hacer declaraciones y se ha encontrado con alguna de estas claves. Realmente sería interesante saber si la administración ya las tiene operativas o no. Pero bueno, estad pendientes de eso porque deberían estarlo. Hablaban de las primeras semanas de campaña y estamos ya, pues yo creo que en la tercera semana de campaña, segunda o tercera semana. Bien, más deducciones. Deducción por obras de mejora de eficiencia energética. Bueno, esto es una novedad relativa, porque lo que han hecho es prolongar esta deducción al 2023 en la última modificación, y en la redacción original pues ya se hablaba de obras realizadas durante el ejercicio 2022. Quizás la mayor novedad que nos vayamos a encontrar tiene que ver con uno de los 3 tipos de deducciones. Sabéis que estas deducciones se arbitran en 3 tipos. Unas son para las deducciones eléctrica, otra es para el tema de calefacción, refrigeración, y otra es para comunidades de vecinos. Y las comunidades de vecinos se da la circunstancia de que las cantidades que no se puedan compensar en un ejercicio generan excesos y se pueden compensar en el siguiente. De hecho, el año pasado, cuando hicisteis el cálculo, pues a lo mejor a alguno de vosotros se os ha generado una partida negativa del tipo 22, que esa partida negativa se ha volcado desde renta 21 a renta 22. Bueno, pues además esa partida negativa, en caso de que vosotros no la tengáis introducida porque sea un cliente nuevo, por ejemplo, pues se volcará de los datos fiscales. Os comentamos una serie de cuestiones que ya os llamamos la atención sobre ellas en la webinar del año pasado, y es que el certificado energético anterior, sabéis que hay que presentar uno previo a la realización de las obras y otro posterior, para que se vea que realmente ha habido una disminución en el porcentaje de consumos o en la letra de consumo. Y esa disminución tiene que existir. De no existir, esta deducción no se puede aplicar. Bueno, pues el certificado energético anterior debe ser de fecha 2019 o posterior, ¿vale? Y luego las que sean de fecha anteriores las van a rechazar, y también rechazarán todos los certificados energéticos que sean posteriores al 2022. O sea, el certificado tiene que estar también emitido dentro del mismo ejercicio. Recordaros que esas reducciones se controlan por la aplicación a través de un aviso en el momento del cálculo, y también lo valida Hacienda. Es decir, si de los 2 certificados la reducción no es la suficiente, no cumple el porcentaje suficiente, generará un error de validación. Y también se controlará el cambio de calificación energética, que sabéis que va por letras. En relación a el tema de las deducciones del volcado de datos, creo recordar que también he generado un ejemplo. Voy a hacer el mismo proceso que antes. Voy a crear partidas, ejercicios. Tengo aquí la chuletita que me dice cómo se llama cada uno. Bien, voy a hacer el mismo proceso que antes. Lo creo. Datos personales, grupo familiar. Volcado de datos desde la EAT. Y acepto. Bien. Y ahí en información adicional, bueno, este es un ejemplo que tengo lleno de partidas negativas. Por eso en datos del contribuyente aparece toda esta información. La que me interesa es esta, la del tipo 22. En la EAT constan informes pendientes, nos dice el tipo de tributación en el que se generaron, el importe de la base y el importe del exceso. Bueno, pues al aceptar y volcar dentro de otros, perdón, dentro de renta, partidas de ejercicios anteriores, esta partida no la volcamos, simplemente os avisamos. Fijaros que aquí tenía un ejemplo donde aparece en el volcado de todas las partidas, pero esta partida en particular tendría que ser cargada directamente por vosotros, a través de la deducción por eficiencia energética. Si no cargaseis la partida, si se os olvidase, ¿qué ocurriría?
que en el momento de realizar el cálculo os sacaríamos un aviso diciéndoos que no nos coinciden las partidas negativas que tenéis en el programa con las que constan en la administración. Y además hay otro tema importante en relación a este tipo de partidas negativas que también generaría un aviso en caso de que no lo informaseis correctamente, y es que en el elemento en el que ha generado esa partida en eficiencia energética deberías tener informada la cantidad satisfecha en 2021. No el exceso pendiente que se generó, sino la inversión realizada, porque sabéis que hay un límite en relación a las inversiones realizadas. Esta información también viene del pase de datos del año 2022, donde os podéis encontrar un poquito más en el aire o con más dudas, es en el caso de que fuera un cliente nuevo que entra por la puerta este año por primera vez y os viene o sea, no tenéis ninguna información grabada en el 2021. Pero bueno, lo importante de esto es que vais a estar avisados, o sea, tanto a través del volcado de datos como a través del informe, como a través de los propios avisos y anomalías del cálculo, vais a estar informados de la existencia de este tipo de deducción. Importante, si el cliente es nuevo, preguntarle cuál fue la inversión del año pasado. Sería interesante tener a mano la declaración de la renta del 2021 para poder informar a la administración de cuánto se invirtió en el 2021, ¿vale? Para que las validaciones sean pues, correctas y no tengamos problemas a la hora de cargar la información en Hacienda. Seguimos. Vale. Aquí es donde está la madre del cordero en la campaña de este año, que son las deducciones autonómicas a la cuota del IRPF. A ver, lo de las comunidades autónomas de este año se ha salido totalmente de lo normal. O sea, la cantidad de normas que han aprobado, cómo han ido solapándose unas con las otras. Había cerrado el ejercicio y todavía no todas las comunidades habían cerrado su labor normativa. Se han deflactado tramos, deflactado mínimos, se han cambiado topes y bases de deducciones autonómicas a lo loco, se han utilizado, cada autonomía ha utilizado mecanismos diferentes para intentar compensar el efecto de la inflación en la declaración de la renta de los contribuyentes. Algunas pues tocando a hecho todas sus bases y todos sus límites, otras aprobando deducciones de aplicación inmediata, cuantificando dependiendo de la base imponible el efecto de la inflación sobre la declaración. Bueno, ha habido de todo y ha sido bastante locura adaptarnos a las comunidades autónomas, pero se ha hecho. Sabéis que nosotros tratamos a fondo prácticamente todas las comunidades autónomas del territorio común de España. Por lo tanto, de todos los que estáis aquí, de todos los ámbitos territoriales que estáis aquí, que habéis adquirido tanto la aplicación web como la aplicación en local, tenéis un tratamiento íntegro de las deducciones autonómicas, ¿vale? Algunas se tratan más a fondo, otras menos, pero hay un tratamiento íntegro de las deducciones. Y estas técnicas, claro, son tantos, es imposible plantear hacer una jornada informativa sobre deducciones autonómicas sin mataros del aburrimiento. Aparte, cada una es que es imposible. Entonces, lo más útil que os puedo facilitar es un documento que nosotros usamos, que para nosotros es una maravilla, que facilita Hacienda sobre la relación de modificaciones tributarias con efectos 2022, sobre novedades en 2022, que está publicado en el Ministerio de Hacienda y que es un documento al que nosotros recurrimos, que lo van actualizando
bueno, con cierta periodicidad y que es nuestro salvavidas para saber por dónde van los tiros. Entonces, aquí en este documento tenéis ahí un hipervínculo. Yo os digo, os voy a facilitar un documento PDF con todo esto para que podáis acceder a él, pero en el caso de que vosotros, según la comunidad autónoma con la que trabajéis con más frecuencia, pues podéis consultar no solamente las novedades a nivel de impuestos sobre la renta, sino también patrimonio e incluso sucesiones, donaciones y otros tributos cedidos, que la verdad es bastante interesante para mantenerse al día. Entonces aquí tenéis solamente las cosas aprobadas para el 2022, es decir, no es una recopilación de todas las deducciones. Cierto es que en el mismo sitio, en la misma ubicación donde se recoge este documento, también hay otro donde sí que hace una relación sistemática de toda la normativa en vigor, pero bueno, quizás como lectura, así a bote pronto, más sencillo es irse a las novedades. Entonces, por aquí tenéis todas las comunidades autónomas y podéis consultar cuáles son estas novedades. Por nuestra parte, deciros que efectivamente todo lo que son tema de mínimos, tema de escalas, tema de... eso evidentemente lo trata la aplicación. En aquellas comunidades que han implementado una deducción automática para compensar el tema de la inflación, esa deducción se aplicará de forma automática y evidentemente si han ido deflactando por tramos o deflactando cada una de los límites, de las bases, de los importes máximos, de los porcentajes, también es una cosa que se aplica automáticamente por parte de nosotros. Lo importante es que sepáis si hay alguna deducción nueva que a un cliente o a un perfil de cliente que antes no tenía derecho a ellas, pues ahora pueda tenerlas. Entonces, por ahí os dejo este chivatito para que podáis consultarlo. Hay otra serie de novedades que más que ser una novedad normativa, es una novedad que viene de la mano del modelo oficial, ¿vale? El modelo oficial este año lo publicaron muy tarde, generalmente se suele publicar a mediados de marzo, lo suelen hacer coincidir además con el Día del Padre, suelen tener esa broma. Sin embargo, este año no, este año lo retrasaron, supongo que porque estaban esperando, hubo varias sentencias relacionadas con el detalle con el que se tiene que dar la información. Estaban esperando por determinadas resoluciones de los tribunales. Y entonces tardaron un poquito más en facilitarnos el modelo. ¿Qué novedades hay en el modelo oficial? Bueno, fundamentalmente la principal novedad, aparte de la que os comentaba antes de planes de pensiones, que este año pues el detalle de planes de pensiones es brutal. Si alguno tiene curiosidad, solo tiene que generar el modelo y leerlo por Renta Web y verá todo el detalle de información, que luego en el borrador no lo es, pero sí todo el detalle de información que se lleva en el XML que se transmite a la Administración Tributaria. Pero donde hay más cambios es en el detalle de ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Han organizado las cosas de una manera un poquito más visual. Bueno, por ejemplo, antes las criptomonedas se declaraban en otros elementos patrimoniales. Es verdad que tenían una clave específica, pero era difícil de ver. Bueno, pues ahora tienen su sitio especial para que tratar las criptomonedas. La verdad es que es la misma información que se le daba antes a la administración, pero visualmente a nivel de modelo, pues llama más la atención. Quizás las que puedan llamarnos más la atención porque vienen en los datos fiscales son las que aparecen aquí. Fijaros, nuevas casillas, ayuda de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Sabéis que eso es una ayuda que creo que se pidió hasta el 30 de marzo de este año y que tiene una clave especial dentro de las variaciones patrimoniales. Vamos a pasarla porque ahora os la voy a enseñar porque creo que las tengo todas metidas en el mismo ejemplo. Os las voy a ir pasando y luego os enseño cómo van en el programa. Bono cultural joven también tiene una casilla específica y se descargan directamente desde la agencia tributaria. Y ayudas públicas en el alquiler, ¿vale? En las ayudas públicas al alquiler tenemos un problema. No podemos volcarlas directamente porque no nos vienen tan bien marcadas, digamos, no son tan específicas como ocurre con el bono, como ocurre, por ejemplo, con el plan PIBE, como puede ocurrir con el bono joven, que sí que nos las marcan, tienen una clave específica. Estas ayudas al alquiler pueden ser de varios tipos, además pueden ser otorgadas o dadas por distintas administraciones. Entonces, nos las dan o nos las informan dentro de los datos fiscales como
bajo una rúbrica genérica de otras subvenciones, ¿no? Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es que aparezca, que se os muestre en el informe de la descarga de datos fiscales y que tengáis presente que, bueno, que está ahí, que tenéis que cargarla como un tipo de transmisión 10. Tipo de transmisión 10, ahora os voy a explicar lo que es, y un tipo de renta general, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Si yo me voy al programa de la renta y me voy al primer contribuyente que creé, que es este de aquí, Esteban, creo recordar, ¿vale? Si me voy directamente al informe de la descarga, bajo la opción de subvenciones, tenéis, por ejemplo, pues esta, subvenciones recogidas en la base de datos nacional de subvenciones. Esto podría ser perfectamente una subvención al alquiler. En el tipo, en el órgano gestor es por donde podéis, o en el concepto es por donde podréis comprobar qué tipo de subvención se trata. Yo realmente, bueno, esta en concreto, fijaros que no, que se trata de un bono cultural joven. Esto ya os lo volcamos nosotros automáticamente. Pero, por ejemplo, otro tipo de subvenciones sí que vendrían bajo una rúbrica más genérica. ¿Vale? Ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, por ejemplo, que también se vuelca automáticamente. Aquí están los intereses abonados a la administración pública. Si os fijáis, nosotros lo que cogemos es de toda la información que nos da la administración, pues intentamos verificar en qué opción cargaros o cómo cargaros esa información dentro del programa. Entonces, si nos venimos aquí, dentro de variaciones patrimoniales, os vais a encontrar pues que en descripción os ponemos pues las ayudas, el bono cultural joven, etcétera. ¿Vale? Y aquí están cargadas ya con la clave correspondiente. ¿Vale? Lo que os comentaba, las ayudas públicas de alquiler tienen una clave especial, la clave 10. ¿Qué pasa? Que nosotros de forma autónoma no podemos informaros de esa clave 10, ¿vale? Porque el detalle no nos permite hacerlo. Hay una cuestión que últimamente nos llamáis mucho y el año pasado también nos llamabais bastante en relación a cómo cargo las subvenciones dentro del programa. Vale, las subvenciones dentro del programa hay diversas formas de cargarla, porque dependerá mucho de cuál es el objeto de esa subvención. En el caso de profesionales o empresariales que reciban una subvención, ya sea corriente o de capital, sabéis que se tiene que imputar a través de la correspondiente pantalla de actividades económicas. Y variará dependiendo de qué se trate, pues eso, de subvenciones de capital, de subvenciones corrientes, de una actividad en módulos, de una actividad en directa. Cada una tiene sus propias casillas. Esa información siempre se va a mostrar dentro de otras subvenciones, dentro de la información que da la administración tributaria, pero nosotros nunca podemos calificarla, nunca podemos registrarla autónomamente porque no nos dan información suficiente para poder hacerlo. En el caso de que no hablemos de un empresario o que hablemos de una persona, un empresario en el ámbito particular, o sea, las subvenciones como ayudas al alquiler, bono cultural joven, etcétera, hay algunas de ellas que tienen su propia rúbrica, pues ayudas al alquiler, bono cultural, 200 euros, pero otras no. Son subvenciones, pues no sé, imaginaros, es que no lo sé, ahora no se me ocurre cuál podría deciros. Bueno, pues en ese caso, meter esa subvención por un lado o por otro dependerá de que sea prorrateable o no sea prorrateable. Si es una subvención prorrateable por cuartas partes, recordar que en variaciones patrimoniales, al añadir, lo tendríamos que meter por ayudas públicas. ¿Vale? Y en el caso de que no sean prorrateables, tendría que cargarse como un tipo subvenciones no imputables por cuartas partes. ¿Vale? El tipo 12. Entonces, tenerlo presente y recordad además otra cosa. En la descarga de datos fiscales, las subvenciones que se han imputado por cuartas partes han dejado un rastro. La administración es conocedora de que hay esa subvención y que debe ser imputada por cuarta parte en este ejercicio. Vale, esa información se vuelca desde la agencia tributaria. Creo que luego tengo un ejemplo, no me doy cuenta ahora, pero sí que deciros que es una de las claves nuevas que hay, y de hecho, si yo ahora hiciera así, ganancias patrimoniales imputadas por cuartas partes. Estas ganancias patrimoniales imputadas por cuartas partes se recogen por parte de CAI y se registran en caso de que no estuvieran ya registradas, porque además es un dato que se vuelca de un año a otro. Y otra novedad en la descarga de datos fiscales son los rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios, ganancias e imputaciones de renta con devengo en ejercicio anterior al 2021.
Vale, también es un dato informativo que nosotros recogemos ahí para que lo tengáis presente por si fuera necesario utilizarlo para hacer complementarias de otros ejercicios. Como tal, no se vuelca al ejercicio 2022. Y como última hora, y esto es una última hora, muy última hora, porque nos lo comunicaron ayer a última hora de la mañana, se incluyen dos claves nuevas, AGS y ATR. Vale, es probable que si vosotros estáis ya con la campaña de renta, algún contribuyente en el informe que descargamos cuando solicitáis los datos fiscales con número de referencia, siempre descargamos el informe primero de la Administración Tributaria, que es un documento en pantalla. Yo no os lo puedo enseñar porque yo estoy haciendo una ficción, pero justo al hacer la descarga con referencia. Y ahí se pusieron en contacto con nosotros algunos asesores diciéndonos que estaban incluidas unas claves ATR, ayudas al sector del transporte por carretera, pero que nosotros no los mostrábamos. Y efectivamente, esa clave no existía para las empresas de desarrollo. La administración no nos las estaban facilitando todavía. Eso fue puesto en comunicación a la administración tributaria y la administración tributaria nos lo ha incluido y ya os digo, en estos momentos estamos todavía desarrollándolo. Por lo tanto, si os encontráis a un contribuyente que tenga esas dos claves, el programa no os va a avisar de que tiene esas dos claves. Sí que os lo va a sacar el informe que nos sacamos a través del icono de la agencia con la lupita y vamos a intentar incorporarlo en esta versión 22.03 de la que os hablaba ahora. Web ya está en la versión 22.03. Haremos una versión, una subversión para que también incorpore un aviso. Será un aviso por otra información porque, como os comentaba antes, las subvenciones a profesionales y a empresarios, nosotros a priori no podemos volcarla a una casilla en concreto. De hecho, si yo cojo esas claves y las leyese desde Renta Web, desde el programa de la agencia tributaria no las incorpora y nos alerta de esta manera, ayudas al sector tal, le recordamos que dichos importes constituyen rentas sujetas con la calificación de rendimientos de actividades económicas. Revise y cumplimente en su caso si procede en la declaración. Y aparecen las 3 páginas donde se recoge simplificada, módulos y agrícola. Por lo tanto, nosotros en estos momentos creo que tengo un ejemplo para estos supuestos, os lo voy a enseñar ahora. Lo que os lo mostraríamos sería así. Vamos a crear otro contribuyente, que es este de aquí. Y ese contribuyente, vamos a hacer la descarga de datos desde la EAT. ¿Vale? ¿Vale? Aquí en principio lo suyo sería que en información adicional apareciese estas nuevas claves, eso todavía no está desarrollado. Bueno, aquí aparece rentas con devengo anterior, esta es la clave que os comentaba antes, la A, para que sepáis que en la administración consta rentas pagadas por pagadores, pero imputadas a ejercicios anteriores, y el tema de las ganancias patrimoniales imputadas por cuartas partes. Vale, si yo ahora hiciera este volcado y me fuera al informe, en el informe sí que ya aparecen tanto las cantidades, vamos a ver si lo encuentro por aquí, rendimientos del trabajo imputados a devengos anteriores al 2022 y también nos va a aparecer las ayudas al sector de la industria del gas intensiva y al sector del transporte por carretera. Este informe tiene ya este dato porque este es un informe que se consume, que se genera en caliente. No es algo que tengáis descargado vosotros. Entonces, por eso está más actualizado de lo que está actualizada la aplicación. Vale. Bien. Bien. Una puntualización, un par de recordatorios relacionados con el IRPF. Primero, el tratamiento del IBAN, ¿vale? Muchas veces tenéis dudas de cómo tratamos el IBAN. ¿Qué IBAN utiliza el programa a la hora de imprimir una declaración de la renta? Bueno, en principio, el IBAN que utilizamos viene del pase de datos del ejercicio anterior. Vamos a echar para atrás, ¿vale? Y el pase de datos del ejercicio anterior, pues probablemente lo que tengáis en el maestro de clientes si trabajáis con él. ¿Qué ocurre? A veces realmente no es ese el IBAN que se utiliza, sino que se utiliza el que viene de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque vosotros cuando descargáis los datos fiscales, uno de los datos que se descarga es el IBAN. Yo no sé si alguna vez os habéis fijado,
porque como es un tema tan mecánico, cuando yo marco que quiero descargarle a alguien su declaración, aquí en unidad familiar aparece en grupo familiar este check, ¿vale? Con este check, si os fijáis aquí, siempre aparece marcado el del contribuyente y el del cónyuge solo aparece marcado si yo le hubiera dicho que quiero volcar el cónyuge. Y el de los hijos y descendientes también aparecería y si ya están creados aparecen siempre desmarcados. Bueno, pues si yo vuelco esto, una de las cosas que voy a volcar es la cuenta corriente. Esta cuenta corriente es la última que tiene la administración y la tiene por la declaración de la renta del año pasado. Por lo tanto, si se da la circunstancia de que vuestro cliente cambió la cuenta de IBAN, os lo ha comunicado, lo habéis metido en el maestro de clientes, pero luego llegáis a la descarga de datos fiscales y descargáis los datos sin desmarcar el tema de volcar, estáis machacando esa cuenta, ¿vale? ¿Qué ocurre? No es tan grave. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros calculamos, creo recordar que tenía un ejemplo para eso en Esteban, en el momento en que nosotros calculamos, cuando aceptáis el cálculo y se os muestra la carta de pago, en ese momento, ¿vale? Aquí os va a salir una advertencia. Si el programa detecta que esa cuenta bancaria que está ahí reflejada, que es la que en este caso procede del base de datos desde la agencia tributaria, no coincide con el maestro de clientes e incluso no coincide con Renta 2021, os lanzo esta advertencia, ¿vale? El código de IBAN difiere. Entonces, fijaros mucho en la carta de pago en el caso de que en vez de aparecer aquí un interrogante, no, aparece una I de información cuando sí que son coincidentes. Si veis que aparece esta señal de alarma, pues quiere decir que la cuenta bancaria ha pasado algo, ¿vale? La cuenta bancaria es un dato que siempre se muestra. Cuando yo estoy dentro de un contribuyente y me voy al apartado gráficas, yo siempre voy a tener de mano la cuenta bancaria que se está utilizando en este programa. O sea que es una cuestión que siempre podéis acceder a ella de forma relativamente sencilla. ¿Vale? Entonces, os pongo este esquema porque es un tema que suele generar dudas. Y otra cuestión que suele generar dudas es en inmobiliario los porcentajes, porque en inmobiliario hay varios porcentajes, no sé si os dais cuenta, hay un porcentaje de titularidad, un porcentaje de imputación y un porcentaje sobre el valor de catastral informados. Hay 3 porcentajes y todos ellos tienen una finalidad, no se solapan, tienen una finalidad muy concreta. Si yo ahora entrase, por ejemplo, a ver, ¿dónde puedo entrar? Vamos a entrar en otro contribuyente. Capital inmobiliario, por ejemplo. Capital inmobiliario. Voy a hacer la descarga de datos fiscales. ¿Vale? Bueno, yo aquí tengo un capital inmobiliario. Voy a volcarlo. Vale. Me voy a renta, capital inmobiliario. Bien. Fijaros que aquí hay varios porcentajes. El primer porcentaje es el de titularidad. Porcentaje de titularidad es el porcentaje de titularidad que se informa en el modelo 100. Vosotros sabéis que en el modelo 100 hay una casilla que dice porcentaje de uso o de propiedad, ¿vale? Y su importancia radica en eso, en que es una información que se lleva a Hacienda. En renta no pinta nada más. Sí que es cierto que en patrimonio es el que utilizamos, pero en renta no tiene mayor valor que ese, ¿vale? El porcentaje de imputación, digamos que para entender lo que es el porcentaje de imputación, tenéis que entender un poquito cómo funciona esta pantalla, ¿vale? En inmobiliario se tratan 3 cuestiones. Los cálculos en pantalla, ¿vale? Existen casillas en pantalla que se calcula por el solo hecho de cargar datos en pantalla. Por ejemplo, las casillas de amortización, ¿vale? La amortización que yo tengo aquí se me calculará en base, pues eso, a la información que yo meta. Por ejemplo, vamos a meter este dato, ¿vale? ¿Y qué otro dato tengo que meter para que me calcule? Tengo ya esto. Bueno, no me está calculando ahora, no sé por qué. Debe faltarme algo. Sí. Vamos a poner aquí.
Recordad que la amortización siempre tiene un límite, que es el límite del valor de adquisición. Y voy a ponerlo como onerosa para que me facilite un poquito las cosas, ¿vale? Bueno, pues ese dato se calcula por el solo hecho de meter datos en pantalla. Y si os fijáis, estos datos se calculan en base a datos numéricos, o sea, a lo que yo tengo informado por aquí. Luego hay datos en la liquidación, en el momento del cálculo. Por ejemplo, el rendimiento neto. El rendimiento neto de este inmueble se hace en el momento en que yo calculo. Y luego hay cálculos en el momento de generar el fichero o el borrador, para mostrar los datos conforme a los criterios del modelo. Pues, por ejemplo, el valor catastral no se muestra tal cual. El valor catastral debe mostrarse con la parte correspondiente al porcentaje de titularidad de propiedad del inmueble. Bueno, pues el porcentaje de imputación, que es este de aquí, es el utilizado para realizar los cálculos en la liquidación y en el momento de generar el fichero. Esto es, todas las casillas que yo tengo aquí cargadas se pasan por el porcentaje de imputación. ¿Qué quiere decir? Que si aquí pone 985.000 y yo aquí pongo un 50, llevaré el 50% de 985.000. ¿Vale? Y luego hay otro porcentaje, que es el porcentaje sobre el valor del catastral informado. Este porcentaje afecta a cálculos en pantalla solamente. Y concreto, afecta a la amortización. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con determinadas circunstancias donde un valor catastral engloba varias unidades que se pueden dar uso de forma independiente. Pues lo típico, cuando no hay una división horizontal. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué es interesante este porcentaje? Bueno, pues imaginaros esta circunstancia, ¿vale? Yo tengo este inmueble. Perdón. Bien, fijaros que, tal y como está ahora, el valor de construcción catastral es la base sobre la que yo voy a aplicar el 3%. Pero si yo le digo que no, mira, resulta que de este valor catastral que yo tengo aquí, solo es el 50%, porque no hay división horizontal. En ese caso, el 50% del valor de construcción catastral es inferior al de construcción por adquisición. Por lo tanto, usaré es el segundo. No sé si os dais cuenta, realmente este porcentaje afecta a los cálculos de la amortización del inmueble en pantalla. Es para lo que sirve ese porcentaje. Este porcentaje sirve para hacer el cálculo de la liquidación y sirve para pintar cada una de las casillas en el modelo oficial. Y este porcentaje sirve para decirle a Hacienda cuál es mi porcentaje de titularidad. Con esto lo que pretendemos hacer es que a través del programa seáis capaces de definir, de perfilar todas las posibles situaciones, que son muchas, que se dan en torno a la titularidad o en torno a la propiedad o en torno a los rendimientos del capital inmobiliario. ¿Vale? No sé si me he explicado bien, pero si lo leéis con detenimiento, le podréis encontrar el sentido. Más quería explicaros para qué sirve cada porcentaje, porque a veces es mucho mejor saber la causa por la cual a veces os decimos, no, esto tienes que cargarlo de esta manera o esto de otra. Hay situaciones muy complicadas en relación a la titularidad, sobre todo cuando hay varios propietarios y no todos los propietarios tienen el mismo título de propiedad o el mismo título de uso. Hay pleno dominio, usufructuarios, comunidades de propietarios o cotitularidades con personas que están fuera de la unidad familiar, etcétera. Bueno, pues con estos porcentajes intentamos dar solución a todas las circunstancias que puedan darse. Vamos ya al impuesto sobre patrimonio. ¿Hay grandes cambios en el impuesto de patrimonio? No, realmente no. Y prácticamente todos están asumidos por la aplicación. A ver, os relato aquí cuáles son las comunidades que han hecho cambios. Pues Cataluña ha añadido un tramo más a su escala, un poquito para solaparse al impuesto de grandes fortunas y que quede todo en las arcas catalanas. Galicia ha metido una bonificación del 25% sobre la cuota. Andalucía ha cambiado el mínimo exento para contribuyentes con discapacidad, lo ha aumentado. Ha incluido una bonificación también en cuota. Y en Murcia pues establece una deducción nueva al impuesto. Realmente, bueno, son cambios que en su mayoría se asumen directamente por la aplicación. Hay un cambio, sin embargo, a nivel de modelo oficial del 714 que sí que nos puede afectar, pero es un tema muy concreto y se refiere a una nueva casilla
Para los supuestos de valores, las claves esas que veis ahí recogidas, la F1, la G1, la G2, la H1, que están en la página 4, en la página 5 y en la página 6, para los supuestos de aquellos valores que sean extranjeros, que no tengamos código ISIN y que tampoco tengamos el NIF de la entidad. En ese caso, la administración lo que nos pide es, oye, no tienes ninguna de esa información, al menos dame el país. Y entonces para ello os pide una Z y el código del país. Sabéis que pues, para Francia es FR, Portugal es PT, Gran Bretaña es GB. Bueno, cada país tiene sus códigos. Esos códigos además se pueden consultar en la propia aplicación. Y lo que tendríamos que hacer es, en ese supuesto, imaginaos aquí en otros mantenimientos tenéis países, ¿vale? Cada país tiene un código, una clave que veis aquí. Bueno, pues sería cuestión de, en el supuesto de que yo tuviera un capital mobiliario de un valor en el extranjero, imaginémonos pues y no tuviera ISIN y no tuviera NIF extranjero, pondría Z y el código de 2 caracteres del país, por ejemplo, ZPT. ¿Vale? Es sencillo, pero hay que saberlo. Entonces, bueno, comentaros que si tenéis alguna circunstancia, si llegase el caso, os olvidaseis de esto que os estoy comentando, os va a generar un error de validación y podréis comunicaros con nosotros. Pero recordad eso, no suele ser lo habitual, yo creo que siempre se suele tener identificado, al menos con el NIF por Google siempre se van encontrando todas las entidades, pero por si acaso sea algo que no sois capaces de identificar, pues siempre tenéis esta forma de escaparle, ¿vale? Recordatorio. El recordatorio que os quiero hacer en patrimonio es relacionado con los bienes improductivos, ¿vale? Recordad que patrimonio, para evitar ser un impuesto confiscatorio, tiene una especie de límite que se calcula en relación a la cuota del IRPF. Bueno, siempre y cuando no tributes por obligación real. Bueno, pues en ese cálculo que beneficia mucho a aquellos que se lo aplican porque se puede llegar a una reducción del 80% de patrimonio, en ese caso, para hacer la formulación se tiene en cuenta o no se tienen en cuenta los bienes improductivos, ¿vale? Entonces, la norma dice no se tiene en cuenta la parte del impuesto del patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir rendimientos grabados en el IRPF. Joyas, pieles, vehículos, embarcaciones, etcétera. En cualquier caso, debe tratarse de elementos no afectos a actividades empresariales. Bueno, esto es la teoría. Práctica. La vivienda habitual. ¿Es un bien improductivo? Hubo un tiempo en que la agencia lo consideraba, ¿vale? Y es más, si os vais a Informa, en la agencia sigue diciendo que la vivienda habitual es un bien improductivo. Pero eso es porque están desfasados, porque en el manual de renta 22 no lo dice, o no lo dicen de forma disimulada. Hay una consulta vinculante, que es esa que os pongo ahí, que considera que la vivienda habitual no es un bien improductivo, ¿vale? Y esto, que no sea un bien improductivo, tiene un efecto importante sobre ese límite. Hace que sea más beneficioso para el contribuyente, ¿vale? ¿Cómo calcula que los bienes improductivos? Bueno, pues los bienes improductivos nosotros los calculamos, aquellos bienes inmuebles que tienen la marca considerar un bien improductivo, los importes acumulados bajo la clave K del impuesto de patrimonio, los acumulados bajo la clave L del impuesto de patrimonio también, y a todo esto se le va a descontar la parte proporcional de sus deudas, porque lo que no se tiene en cuenta es el neto de los bienes improductivos. ¿Qué ocurre? Ocurre que la Dirección General de Tributos y la propia Administración dice, ojo, que hay que estar mucho a la cuestión de hecho. Un bien improductivo, como por ejemplo una joya, puede no serlo si se está alquilando, si se expone a cambio de una cantidad de dinero. Por lo tanto, la calificación que hace KREN de lo que es un bien improductivo puede que no sea correcta. Por eso dejamos una puerta de atrás. Si por las circunstancias del declarante el importe que nosotros estimamos no es realmente el adecuado, el usuario podrá imponer su propio cálculo a través de una casilla específica para ello. ¿Vale? Repasamos. Inmuebles. Cualquier bien inmueble, sabéis que tiene una pestaña correspondiente a patrimonio. En patrimonio podemos establecer si es un bien improductivo o no. ¿Vale? Esta información se pasa de un año a otro. A nivel de patrimonio, cuando vamos cargando nuestros distintos elementos, las claves CAS y las claves L siempre las vamos a considerar como bienes improductivos.
Si llegado el caso, esa cantidad que nosotros proponemos, que se ve en el momento del cálculo, no es correcta, no estéis de acuerdo con ella, siempre podéis ir a patrimonio otros datos y en esta opción, en caso de desacuerdo con el importe de bienes improductivos, informa su valor neto, es decir, una vez descontadas las deudas que se le pueden imputar a ese bien improductivo. ¿Vale? Recordad que en el momento del cálculo, sí está calculada renta, porque ese límite solo lo calculamos si renta está calculada, os va a aparecer en un apartadito el importe que nosotros consideramos como bien improductivo, ¿vale? Bien, vamos a seguir. El nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Bueno, este nuevo impuesto está aprobado, ¿vale? La ley 38/2022 lo incluyó a través del artículo 3, artículo que, por cierto, está recurrido. Ahora os voy a enseñar una cosa. Pero que está en vigor y entra en vigor desde ya, o sea, se va a presentar para esta campaña. El hecho imponible es la titularidad de un patrimonio neto superior a 3 millones de euros a 31 de diciembre del 2022. En este caso, la base imponible se valora según las normas del impuesto sobre patrimonio. Hay una base liquidable con un mínimo exento de 700.000 euros. También opera límite a la cuota íntegra, igual que en patrimonio es en relación a la cuota de renta. En este impuesto es en relación a la cuota de renta y patrimonio. Se deduce la cuota del impuesto de patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha, es decir, lo que ya hayamos pagado en patrimonio lo vamos a descontar de este impuesto. ¿Y el periodo de vigencia? Bueno, el periodo de vigencia es de 2 años, pero ojo, pendiente de una evaluación de resultados, es decir, lo de temporal es entre comillas, está sujeto a ver qué impacto tiene y si pues deciden prorrogarlo más tiempo. ¿Qué está en proyecto? Está en proyecto todavía la orden ministerial donde se apruebe el modelo, que según lo que se ha publicado por el momento va a ser el modelo 718, que va a ser como el modelo 714 pero descafeinado, es decir, va a ser la parte de la liquidación. Sabéis que en patrimonio vais relacionando todos los bienes y luego llega una parte donde te hacen las cuentas y después te lo liquidan. Bueno, pues es desde las cuentas para adelante. Y el plazo de presentación, según esa orden ministerial que está en proyecto, será el comprendido entre los días 1 y 31 de julio. Por lo tanto, ampliamos la campaña un mes más para este perfil de contribuyente. Quizás me gustaría enseñaros una cosa. Vale. Fijaros que yo aquí tengo un patrimonio. Vamos a darle un poquito más de valor a este patrimonio. Bien. Vámonos aquí. ¿Me lo dejó cambiar? No, no me lo dejó cambiar. Pues vamos a añadir. Pues no sé lo que me estaba pidiendo. Vamos a añadir un patrimonio. Con esto me llega. Valor catastral. Sin referencia. Bueno, realmente me daría igual porque no lo voy a validar. Vamos a calcular patrimonio. Me dice que no me aplica el límite. Perfecto. Vale. Fijaros que vosotros ya tenéis habilitada esta opción, impuesto a las grandes fortunas, y se puede realizar el cálculo. Pero os realiza esta advertencia. Fase de desarrollo. Los cálculos mostrados pueden no ajustarse a los que finalmente sean los correctos. Tenemos algunas dudas, ¿vale? En cómo lo hemos calculado hasta el momento. Pero bueno, como referencia es interesante. En obligación personal, en obligación real aún hay que darle una vuelta. Se la daremos y en ese momento pues ajustaremos más. Pero bueno, si os fijáis, el cálculo digamos que ya está integrado dentro de la aplicación. Por lo tanto, en el momento en el que salga cualquier cosa, os mantendremos lo más actualizados posibles. Aún estamos hasta 1 de julio hay tiempo, pero por si queréis ir, si tenéis a alguien con este perfil, si queréis irle adelantando, pues cómo le va a quedar la cosa. Esto sería lo que tenemos de este impuesto, ¿vale? Realmente es eso, un patrimonio, pero con otras magnitudes. Entonces, por ahora sí que podríais estimar, llegado el caso, si tuvierais a alguien con este perfil. También deciros una cosa.
A ver, en principio, bien, en principio lo que es la presentación, el grueso de la presentación ya está hecho, pero quiero aprovechar para mostraros una cosa que me viene muy bien por todo lo que estamos hablando ahora, el mostrarosla, que es el dashboard, ¿vale? El fondo de pantalla. Los clientes que sois de contabilidad, de Caifís, pues ya habíais convivido con el dashboard para esas dos aplicaciones. Nos parece muy interesante que le prestéis un poquito de atención, ¿vale? Fijaros que a través del dashboard pues hay determinada información que en un momento dado puede ser muy útil. Desde los webinares que realizamos, por ejemplo, es muy probable que cuando consigamos, bueno, editemos este vídeo para subíroslo, pues probablemente a través del dashboard os podremos avisar de que está disponible para su descarga. Aquí en Noticias de la EAT tenéis las noticias de la EAT. Es verdad que se puede acceder a ellas a través de la propia página de la agencia tributaria, pero bueno, es interesante. Igual que las del BOE. Aquí aparecen las noticias del BOE que tienen que ver con cuestiones tributarias. Por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad al gravamen temporal. Este gravamen temporal energético realmente es un recurso por el impuesto de grandes fortunas que os acabo de comentar. Creo que el Xunta de Galicia y Comunidad de Madrid son estas dos cuestiones. Por ejemplo, aquí está la orden ministerial, que ya os decía, de 25 de abril, donde está esas reducciones a los índices correctores. Por tanto, toda esta información os va a mantener al día. De hecho, siempre se va a desplegar aquella que contenga la información más actual. Por ejemplo, más información aparece cómo configurar usuarios para acceso al dashboard. El dashboard puede ser accesible a gusto del administrador. El administrador del programa es el que decide quién tiene acceso y quién no. ¿Vale? Es importante que sepáis la información que se muestra para ver a quién podéis permitirle acceder y a quién no. Dentro de gráficas, hay una gráfica fuera del contribuyente donde veréis pues, el número de unidades familiares, el número de declarantes y el número de usuarios activos en este momento. Y además también podéis ver esta información que veis aquí. Tributos residentes, pues cuántos hay calculados, sin calcular, de cada uno de los tres modelos. Y en no residentes, aquellos que sois usuarios del programa en local, el modelo 210, pues también podréis comprobar aquí el estado de vuestras declaraciones. En actualizaciones es donde se mostrarán las novedades de la actualización. Por ejemplo, por aquí podemos ver que desde el 10 de abril pues, subimos la última actualización con pues una serie con el inicio de campaña realmente. En información de la aplicación hay información tan valiosa como el lugar donde está el servidor ubicado o cómo se llama el servidor, o la licencia o la versión, importantísimo, ¿vale? Para saber en qué versión estamos. Está el SDS, que es un acceso que ya conocéis, es un servicio de ayuda. Por aquí tenéis un montón de manuales, un montón de ayudas, podéis conectar vía chat con nosotros. Y el para empezar, que bueno, es simplemente como una especie de vídeos de primeros pasos para dar con determinadas opciones del programa. Vale, nos interesa además que si entráis dentro de un contribuyente, pues podáis ver que en sí, todo muy parecido, pero en gráficas, pues tenemos una gráfica de fuentes de renta. Realmente son ingresos íntegros. Bueno, puede resultar interesante en algún momento ver cuáles son las fuentes de renta de una unidad familiar y sobre todo datos como datos del contribuyente, datos del cónyuge, aquí no aparece, pero el número de referencia lo tendríais siempre a mano e incluso el número de CSV en caso de hacer envíos. Y es más, tenemos previsto, todavía no lo tenemos hecho, que cuando aquí aparezca el CSV, que podáis clicar sobre él y que automáticamente se os abra el acuse de recibo. Entonces, por aquí, esta herramienta es una herramienta más de la aplicación. Digamos que es una opción de menú más. Nos gustaría que todos tuvierais acceso al dashboard, pero bueno, es el administrador, es el que debe decidir si esa información, tal y como se muestra, sobre todo la que se muestra fuera del contribuyente, es una información que pueda permitirse acceso a todos los usuarios. Pero bueno, que os animéis a tenerlo, que le echéis un vistazo y que os fijéis mucho en las noticias que aparecen aquí, porque por aquí no va a aparecer, no os vamos a vender nada, ¿vale? Por aquí no va a aparecer publicidad. Toda la información que se muestra es información para uso profesional de la asesoría. Bueno, y por mi parte, ya voy a parar un momentito de hablar.